Hola, en este tutorial vamos a ver cómo hacer un monólogo interior que sea expresivo y que sea efectivo y que también se pueda hacer en un tiempo reducido. Vamos a escoger al personaje del Carabel del cuento de Julio Cortázar, La autopista del sur. Lo primero que tenemos que hacer con vistas a redactar un monólogo interior es planificar. Si tenemos poco tiempo, esta es la mejor ruta para poder elaborar el monólogo de manera efectiva. Entonces, en la planificación implica lo siguiente: ¿qué sé del personaje? Lo que sabemos del personaje es poco, sin embargo, con eso poco ya tenemos insumos para poder desarrollar un monólogo verosímil. Sabemos que está en medio de un terrible embotellamiento a las afueras de París. Sabemos que conduce un auto específico, un Caravelle. Ahora, si supiéramos más de este auto, de hecho tendríamos más elementos para aprovecharlos en el monólogo, pero si no lo sabemos también podemos eh, hacer algo. Sabemos que no es sociable. También sabemos que lo abandonó una tal Yvette en Vierzon y que tenía una agenda, ¿sí? Bueno, y además, cosa muy importante y creo que muy útil a la hora de hacer este monólogo en particular, es que él se suicida, aparentemente con un veneno. A partir de lo que sabemos del personaje, es necesario crear su historia detrás. No porque la vayamos a introducir al monólogo, no se trata de una narración, no es un relato en primera persona, sino porque el monólogo va a ser más creíble, va a ser más efectivo en la medida en que el personaje sea más creíble, que parezca más un personaje de carne y hueso, una persona que, aunque sea ficcional, pareciese que existiese en la realidad. Entonces sabemos o podemos presumir que Ivette era su novia, o a lo mejor no era su novia, sino que, se me ocurre, trabajaba con él y nunca le correspondió su afecto. Yo voy a optar por jugar con ambas alternativas. Pensemos en qué trabajaba este hombre. El Caravelle es un auto lujoso. Era abogado, trabajaba en un banco. Yo voy a ir por algo más allá de eso y voy a pensar que es un corredor de bolsa. ¿Y a qué estaba yendo a París? ¿Por qué esta mujer lo abandonó en Vierzon? ¿Qué estaban haciendo ahí? Ahora, puede ser que yo no sepa bien la ciudad, esto es un ejemplo nada más, no sepa nada de la ciudad, o puede ser que sepa algo y lo que no sé me lo puedo imaginar para efectos del examen. Entonces, en este caso, lo poco que yo sé de Vierzon es que es una ciudad que está afuera, como unos 200 kilómetros de París, ¿no? Es una ciudad que tiene como un casco medieval, es una ciudad de puros ríos, de muchos bosques, es como una ciudad romántica para escaparse un fin de semana. Entonces, por ahí, con ese insumo, voy a jugar para hacer el monólogo. ¿Qué más necesito? Bueno, la personalidad es muy importante para poder elaborar un lenguaje creíble. Entonces, lo que sabemos es que, pues, no quería organizarse con el resto de personas de los autos colindantes, que era un hombre reservado, que era taciturno, que estaba pálido también. Sí, todo el tiempo, hasta tres menciones hay en el cuento de su palidez. eh, ¿Cómo hablaría mi personaje? Podría ser una persona educada o que le hemos puesto así como corredor de bolsa o como abogado, ¿no? Entonces hay que pensar que hay un cierto vocabulario al que vamos a tener que recurrir en nuestro monólogo y vamos a tener que hacer un esfuerzo porque parezca creíble también. Otro dato muy importante es qué está sintiendo el personaje en ese momento. Recordemos, muy probablemente lo han abandonado, le han destrozado el corazón, entonces hay una disposición afectiva, emocional, desde el principio que podemos utilizar para cargar de emoción el monólogo y además eso me da a mí la idea de que puedo utilizar de pronto oraciones largas porque tiene una actitud contemplativa, ¿no? Reflexiva, y entonces necesito aletargar
un poco la fluidez, ¿no? del monólogo, ¿sí? Hacerla más lenta, más meditabunda. Y cómo empezaría el monólogo también es crucial, ¿no? Pensar en cómo va a empezar y cómo va a cerrar me va a ayudar a mí a darle una unidad y un sentido. Entonces, tengo que escoger la escena, tengo que marcar la escena, ¿sí? Escribir qué escena es la que yo voy a escoger. Y yo estaría pensando que una escena interesante podría ser justamente, ¿no? En medio del tráfico, atrapado en la autopista, hastiado porque ya han transcurrido algunos días en ese mismo lugar, en esa misma posición, no se ha avanzado casi nada y está a punto de suicidarse. Recordemos brevemente qué debe tener sí o sí el monólogo interior. Una unidad de lugar, es decir, todo ocurre en un solo gran espacio. El personaje no está avanzando, desplazándose de un lugar a otro, sino que en un lugar fijo está que hace su monólogo. Hay una unidad de tiempo, ¿no es cierto? El monólogo ocurre en un momento preciso, es como una fotografía instantánea de un momento en algún lugar específico donde el sujeto está monologando. Hay también una unidad de acción, el personaje no está realizando muchas acciones seguidas, no es una narración, ejecuta como una gran acción y en esa gran acción está fluyendo su propia conciencia. Y hay una idea de inicio a fin, para lo cual es necesario que haya un eje temático, algo que estructure y dé una idea de que hay un estado inicial y que también hay un estado final del monólogo. La idea de inicio y de fin es muy importante porque el monólogo, caso contrario, sería un conjunto de ideas vagas y no tendría una unidad interesante. ¿Qué no debería pasar? Que sea predecible, que sea redundante, que se rompa esta ilusión del tiempo, es decir, que transcurran las horas, que haya grandes saltos temporales, ¿de acuerdo? Eh, que se rompa esta unidad de espacio y acción, es decir, sacar al personaje del cuento, no es lo que debemos hacer, eso no debemos hacer. Y claro, la carencia del eje temático hace que hay un montón de ideas sueltas, de sentimientos del personaje, pero eso no lo vuelve necesariamente interesante porque no se entiende de qué va el monólogo, cuál es la historia detrás. Para poder empezar, no hay que olvidar que tenemos que hacer un título expresivo. En este caso yo voy a hacer el título al final. Algo que no conviene para nada es empezar de una manera como esta, ¿no? Da demasiada información al inicio, es muy predecible, no es un comienzo conveniente por estas razones. Un comienzo así podría servir. Ahora, yo he resaltado las palabras que creo que podría mejorar, que podría ser más precisas, de color verde. Entonces he empezado con una oración corta, he decidido hacer una oración mediana, una oración más larga y un remate un poco medio trágico que va a cargar de drama, de esta idea de que jamás va a llegar a París. En realidad estoy sembrando ideas de lo que va a pasar porque este hombre se va a suicidar. En ese momento se va a suicidar. Y algo bien importante que estoy insinuando, pero no diciendo del todo en este primer párrafo, es que el hombre ya compró el veneno, porque no sería creíble que en medio del tráfico, donde no hay donde comprar ni siquiera agua, pueda conseguir el veneno. Eh, y luego empiezo a desarrollar, ¿no? La historia, la madeja, sin contar un relato en primera persona, ¿no? Siendo un monólogo todavía, sabemos que él no le está hablando a Ivette. Ivette no está en ese momento ahí, él lo está imaginando, eso es fluir de su propia conciencia. Entonces, sí es lícito poder hacer como una especie de carta inventada, ¿no? De epístola imaginaria imposible a la otra persona y eso seguir siendo un monólogo, ¿de acuerdo? Aquí estoy jugando con un poco de ritmo también, ¿no? De repetición, de estructura sintáctica grande, ¿sí? Con el quizá y también podría ser aquí una repetición más pequeña o también puede verse como una repetición de tipo de palabra. Luego no hay que olvidar, ¿no? de la necesidad de colocar también, de recurrir a los patrones de construcción oracional. Entonces aquí, por ejemplo, estoy empezando con un predicativo
al inicio, luego se va a notar que la frase motivo que estoy repitiendo es hacia el sur constantemente. Aquí juego a yuxtaponer frases que se repiten porque también tengo supe, lo supe, ¿de acuerdo? Después aquí uso de nuevo lo supe en un comentario marginal aclaratorio. Luego he tratado de hacer la historia más verosímil, entonces me he inventado una avenida, ¿no? Una avenida en francés, ¿no? Una calle en francés, como para hacer la historia un poco más creíble. He puesto otros elementos, ¿no es cierto?, de la ciudad francesa, de París, ¿no? Eh, el río Sena, por ejemplo, y ya después he tratado, ¿no?, de agudizar un poco el lenguaje, ¿no es cierto? Y poner algunas palabras que son un poco más precisas, ¿no? Aquí he podido poner, y te tapaste en tu abrigo, pero no es tan preciso, ¿no? O te tapaste la cara y tampoco es tan preciso, ¿no? Decir siempre atrás, ¿no? Siempre tarde, no es tan elocuente, tan expresivo como decir siempre la saga o siempre postergado. Y luego juego con un poco con una imagen general del título, ¿no? Del cuento, que es la autopista del sur, y juego con esta idea de ir al sur es siempre como ir hacia abajo, ¿no? Y no avanzar, ¿no? Eh, y esa idea la voy a empezar a desarrollar desde aquí hasta el final del monólogo, ¿no? La idea de que no se está avanzando en la autopista. Aquí, por ejemplo, he empezado con una frase adjetiva, es un predicativo al inicio. No he puesto el calor en el día, sino la canícula, por utilizar un vocabulario un poco más preciso y potente. ¿De acuerdo? Aquí hay repetición, ¿no es cierto?, de estructura sintáctica, aquí hay repetición de tipo de palabra, ¿de acuerdo? Acá también hay de tipo de palabra, aquí hay también de estructura sintáctica. Aquí juego con la idea del auto porque este es un auto soñado en esa época, no es el auto de los sueños, no es un auto lujoso, ¿no? Es un auto también que tiene alguna connotación romántica y también hay un juego de palabras más o menos aquí, ¿no? En este auto soñado en que una vez soñé la vida contigo, la idea de que igual está atascado, atascado en su vida, ¿no es cierto? En su relación imposible con esta persona y también atascado en medio de este tráfico absurdo y real, ¿no? De la autopista del sur, ¿sí? Y aquí también he tratado de ser preciso con el vocabulario. Ya en los dos párrafos finales he tratado un poco de darle la forma a todos aquellos elementos que había dejado sembrado desde el principio. Sabemos que ha tenido que beber en algún momento el veneno, entonces lo he puesto aquí, he utilizado, ¿no es cierto?, dos puntos causal, ¿sí? Luego he tratado de ser preciso con las palabras. También acá podía haber puesto pretextos, pero no lo hacía tan expresivo, ¿no? Eh, y luego he tratado igual de jugar con el ritmo permanentemente. El ritmo tiene que estar presente todo el tiempo. Si yo lo salpico solamente en algunos momentos del monólogo, no se va a percibir el ritmo y no va a darle potencia expresiva al monólogo, ¿no? Luego más palabras precisas y el final es interesante porque dentro de la consistencia de hacer oraciones largas y de usar un vocabulario como el de este hombre, he tratado de hacer oraciones largas pero que sean agotadoras, ¿no es verdad? Y entonces al final es como una despedida, ¿no? Eh, trágica, llena de ritmo, de repetición de estructura sintáctica, por ahí también repetición corta de tipo de palabra, ¿no? Y al final todo esto es una gran oración que repite la estructura sintáctica eh, y que le trata de dar sentido a todo el monólogo con un eje temático, que es la idea de que él estaba atascado en su vida entre el sur y el camino que lo conduce al mundo real, ¿no? Donde esta chica en realidad pues tiene un marido, ¿no? Y su relación es imposible, ¿no? Esa se compara, se hace una analogía con la idea de que el tráfico parece eterno, ¿no es cierto? Pero en realidad también es efímero, solamente que no sabemos cuándo se va a disipar. Este final con puntos suspensivos es arriesgado, no lo recomiendo casi nunca, solamente este
cuento en particular nos da la licencia porque el hombre se envenena, entonces eso puede servir, pero no lo hagan casi nunca.